Bueno, arrancamos ya con las entrevistas y los temas importantes que tienen que ver con el Tren Bioceánico, un proyecto realmente grande e importante para nuestro país. Está con nosotros el ministro de Obras Públicas, Milton Claros. Bienvenido, ministro. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Bueno, la próxima semana estamos con fechas históricas, ¿no? Porque tenemos la presentación de la réplica el lunes, pero también tenemos un encuentro importante que tiene que ver con el Tren Bioceánico. Sí, definitivamente creo que las cosas se están dando de una manera muy especial. Este tema del Tren Bioceánico tiene mucho que ver con el tema de integración, tiene que ver con el tema de buscar una salida a través de un corredor, tanto al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. Y bueno, se está presentando la demanda y la respuesta en realidad. Y bueno, estos son elementos que nos llevan a pensar de que Bolivia está tomando una connotación internacional muy importante. Este tema del bioceánico es un proyecto de mucha relevancia. Los invitados que vamos a tener la siguiente semana, con la presencia del primer vicepresidente de Perú, Martín Vizcarra, el ministro de Obras Públicas de Paraguay, va a estar presente una delegación de Brasil encabezada por el viceministro de Transportes, el responsable, el asesor internacional. Es una delegación de unas 6 personas que vienen. Nos habían confirmado inicialmente que vendrían los gobernadores de Mato Grosso y de Mato Grosso do Sul, pero por algún tema de agenda no están pudiendo hacerlo. Vamos a reprogramar una reunión. Adicionalmente a esto se ha invitado también a Uruguay, porque ellos están interesados en ver y conocer el avance de nuestro proyecto. Y bueno, la delegación más numerosa que viene de Alemania, que son prácticamente entre cuerpo diplomático y funcionarios, que son aproximadamente 40, y también representantes de Suiza, que son los potenciales inversionistas en este proyecto. Eso es muy importante, ¿no? La confianza de los inversionistas en este megaproyecto que tiene un objetivo muy importante. Definitivamente, la propuesta que Bolivia ha hecho y que está trabajándola en la región a través de nuestros países vecinos, Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay, definitivamente nos da una muestra del carácter integrador que tiene este proyecto, porque además de ser una solución a la necesidad que tiene Bolivia de buscar alternativas de conexión a través de una vía férrea, nos está dando certeza del momento que vive Bolivia, es decir, la imagen en Europa que tenemos como Bolivia, el posicionamiento y la confianza que se ha generado, nos da cuenta del interés de Alemania, de Suiza, de participar en este proyecto. Hay muchos otros países que nos han manifestado también su interés de poder estar en esta reunión. El 22 de marzo, es decir, el próximo miércoles, vamos a estar en una reunión bastante amplia en Cancillería, donde vamos a poder dar cuenta de algunos avances que se tienen y que definitivamente ha generado una expectativa muy interesante a nivel Europa. Nosotros estuvimos hace un mes y un poco más dando una explicación en Alemania, hemos estado también en Francia mostrando nuestro proyecto y estamos seguros definitivamente que este es un buen proyecto, tiene una sostenibilidad desde el punto de vista técnico, financiero, es un muy buen negocio y eso lo vamos a explicar con más detalle el día de la reunión del 22. No, y se nota el interés en el proyecto, ¿no? Porque llegan de varios países, la presencia en nuestro país, de la confianza en invertir, en ser parte de este proyecto, es el interés. Definitivamente, los estudios que Bolivia ha desarrollado, esta inversión de casi 6-7 millones de dólares que hemos ejecutado durante 3 años, nos dan la confianza de que es la mejor propuesta. En las reuniones que hemos tenido de manera independiente con Brasil, hace un mes hemos tenido nosotros reunión con Brasil porque es, digamos, el país que forma parte vital en este tema. Nos daban cuenta del interés que ellos que representa para la zona de todo el sector productivo de Mato Grosso. Nosotros hemos planteado una alternativa que, si bien reitero, no es una solución solo para Bolivia, sino que es un proyecto integrador que muy pocas veces en la historia, porque este es un tema histórico, no se ha dado en la región. Es decir, en torno a este proyecto estamos articulados de manera directa Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú,
Si Uruguay se suma a esta iniciativa, son 5 países que estaríamos articulados y que estamos generando una integración regional y que adicionalmente a esto cuenta con una sostenibilidad o en realidad una propuesta seria por parte de países de Europa que han visto la consistencia. Más allá de toda esta situación, el tema integrador y que le va a permitir generar un desarrollo a la región. El presidente lo dijo muy bien, este es el Capañán que tenemos en el siglo XXI, es el Canal de Panamá, por una situación lógica muy simple. Cuando nosotros hemos analizado todo este proyecto, vemos que los productos que Brasil exporta hacia China, que es su principal mercado, tiene que hacer un recorrido de por lo menos unos 68 días versus 42 días que tardaría en recorrer nuestro corredor bioceánico y también con destino al puerto. Entonces, es una ventaja en tema de tiempo, una ventaja económica que nos permite asegurar y aseverar de que va a permitir no solamente un crecimiento en Bolivia, también en los países que vamos a formar parte de este corredor. Estamos compitiendo con un canal de Panamá que ahora, a la fecha, ya tiene un colapso, tiene una saturación en el servicio y que bueno, ahora nosotros con este proyecto que estimamos una ejecución de entre 5 a 7 años para consolidar efectivamente todo este proceso, seamos una alternativa adicional a lo que es el Canal de Panamá. Ministro, también se ha escuchado, y lo ha dicho usted también, que dentro de este proyecto y este corredor se han observado algunos problemas que tendríamos en algunos tramos. ¿A qué se refiere con esto? En realidad no son problemas. ¿Cómo deberíamos llamarlo? En el estudio que nosotros hemos hecho inicial, lo que estamos haciendo, hay una zona en Bolivia que es un trazado nuevo, es la zona de interconexión que es entre Santa Cruz y Cochabamba. Ya estamos ejecutando un buen tramo que es desde Montero hasta Bulo Bulo, que es parte de lo que va a servir para extraer la urea. Desde Bulo Bulo hasta Cochabamba tenemos una zona de conexión. Lo que en el estudio hemos nosotros identificado son sectores que posiblemente tengan alguna implicancia medioambiental, pero el trazado permite la facilidad de evitar esas zonas. Y nosotros lo hemos identificado. Yo tengo acá un cuadro, permítame mostrarle, donde hemos hecho un análisis de la parte medioambiental y socioambiental, donde se identifican claramente que nuestro trazado no va a afectar el trazado temporal que tenemos. Acá está el estudio. Tenemos una zona de análisis medioambiental, es todo este sector. Tenemos identificar las zonas rojas como posibles afectaciones, pero si nos fijamos, el trazado en línea negra evita todos esos sectores y de eso es de lo que se trata. En todo proyecto podemos de repente generar alguna afectación medioambiental, pero si vemos toda la ruta desde lo que es de la frontera con Perú hasta la conexión con Puerto Suárez, las afectaciones medioambientales que están pintadas de rojo no son significativas. Es decir, nuestro proyecto no tiene una afectación en el tema medioambiental. En el tema social, alguna afectación a comunidades y demás, de igual manera, que están pintadas con rojo, nosotros evitamos ese tema. Y de eso es lo que se trata el proyecto. Nosotros no vamos a generar una afectación, como por ejemplo en algún momento se habló la opción del corredor norte. Cuando se habló del corredor norte, que es una integración entre Brasil y Perú, se tiene una afectación en el tema medioambiental en la zona amazónica que atraviesa al menos 6 parques de reserva medioambiental que hacen imposible el trazo. No hay cómo poder desviar la ruta para poder evitar alguna situación complicada con el tema medioambiental. En nuestro caso, reitero, no tenemos una afectación, más al contrario, nosotros en el trazado vemos que podemos eludir estas zonas y que no son preocupantes porque así lo refleja el estudio. Ministro, bueno, definitivamente va a haber alta expectativa la próxima semana con la llegada de nuestros invitados y las conclusiones a las que se vaya a llegar. Pero yo quiero aprovechar su visita porque hoy se ha vivido una jornada muy complicada en la Asamblea Departamental Paceña por un campo ferial que sería ya del gobierno central por ley. Se está esperando solo la promulgación.
¿Cómo ve usted esta determinación? ¿Ya tiene un proyecto para esto? Bueno, lo que hay que aclarar en este tema, el compromiso que se mencionó en ocasión de la entrega de la línea azul del teleférico, nos comprometimos como gobierno central a la ejecución de un campo ferial. Para la ejecución de cualquier proyecto de este tipo necesitamos un derecho propietario. La Asamblea de manera efectiva se ha movilizado en este tema, están haciendo todos los trámites legales para hacer esa transferencia. Nosotros estamos a la espera porque vamos como gobierno central a cumplir ese compromiso. Se ha ofertado este campo ferial, que es una necesidad para el pueblo alteño, y definitivamente estamos a la espera de que ese terreno se consolide a favor del gobierno y podamos iniciar a la brevedad posible este proyecto. Obviamente que acá seguro que hay algunas situaciones que hay que explicarlas, la Asamblea estará brindando esas explicaciones, pero por nuestra parte como gobierno central nosotros plenamente dispuestos a cumplir con el compromiso. Ahora, la pregunta era también quién va a administrar este campo ferial, a quién va a beneficiar los recursos que puedan generar, a la ciudad del Alto, al gobierno central. Bueno, en la propuesta inicial que se ha realizado es como el campo ferial de Chuquiagomarca. Inicialmente, ese es un proyecto que lo ejecuta el gobierno central. Ahí tendremos que empezar a delinear algunas acciones, las responsabilidades. Esto es el inicio, si se quiere, del proyecto. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas vamos a empezar a diseñar toda esta estructura porque obviamente en el marco de las competencias que nos corresponden tenemos que empezar a definir estos elementos. Pero, reitero, es el tema de cumplir un compromiso. Tenemos que trabajar en el proyecto y eso es lo que nos queda para adelante. Bueno, yo sigo aprovechando porque para mí es un placer tenerlo acá. Hay muchos temas para hablar con el ministro de Obras Públicas y quiero compartir con usted, por favor, una noticia que nos llamó mucho la atención y que tiene que ver con el área. Por favor, el ministro de Energía, Rafael Alarcón, confirmó el retraso de la construcción de la hidroeléctrica de Miguillas en Los Yungas y admite que se pagó un 20% del contrato en la construcción a la empresa española Isolux Corsan. A ver, veamos por favor esto. No tengo detalle del proyecto Miguillas, no tengo el detalle que usted indica de las empresas contratistas. Buscaré la información, solicitaré la información. Lo que puedo decirles del proyecto Miguillas es que es un proyecto con mucha demora y se ha conformado una comisión del ministerio de manera tal que se pueda revertir este estado de situación. Tenemos un contratista, lo que yo tengo de información es un contratista que es Corsan Isolux. Cuando hemos recibido el ministerio hemos identificado una demora importante en este proyecto. El monto importante que se ha desembolsado en el proyecto Miguillas es el anticipo, que es el 20%. Bueno, el ministro de Energía no tenía muchos datos. ¿Usted conoce más sobre este tema, ministro? No, en realidad este tema pertenece a lo que era antes el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, pero obviamente en el tema del manejo administrativo de un contrato hay plazos, hay garantías y que obviamente si se detecta una demora se cubrirán o se correrán con las multas que corresponden a la empresa si el caso amerita una resolución de contrato, ¿no? Entonces es una administración efectiva. Hay que ver, hay que analizar cuáles han sido las demoras, las causales para esta demora. Si tiene un justificativo, esto está claramente establecido. Hasta el presidente se molestó, ¿no?, por este retraso. Esta empresa española Isolux Corsan tiene más contratos con el Estado boliviano, tal vez con el Ministerio de Obras Públicas. Tengo entendido que tienen que ver con la carretera San Buenaventura-Ixiamas. Usted me corrige si me equivoco. Tiene un contrato con ABC, ellos tienen la especialidad en tema carretero y formaron también parte de una asociación en la que se ejecutó la doble vía, ¿no? Entonces... ¿Y cómo va esta carretera en San Buenaventura Ixiamas? Porque tenemos denuncias, ministro, de que esta empresa no está cumpliendo. Es más, como si hubiera desaparecido y no ha pagado a quienes han subcontratado, empresas bolivianas. En el tema nosotros estamos haciendo un seguimiento. Hemos solicitado una información a la ABC que nos van a remitir justamente en el tema de alguna posible demora. Pero reitero, estos temas de los contratos, las especialidades en las cuales se van manejando ellos, tienen garantías,
tiene un contrato que establece las multas, las sanciones y todos esos elementos que están claramente establecidos. Nosotros no vamos de ninguna manera a favorecer la lectura de un contrato a favor de una empresa cuando no está cumpliendo con sus objetivos. Entonces, por esa parte nosotros estamos tranquilos porque tenemos las garantías y podemos ejecutar. Obviamente que el perjuicio que se da en la ejecución de una obra nos genera demoras, pero tenemos la certeza total de que las garantías están vigentes, que tienen toda la documentación en orden. Ahora, cuando el Estado cobra estas boletas de garantías, que es eso, una garantía, ¿qué pasa con las empresas subcontratadas? Bueno, en realidad el contrato establece un porcentaje de subcontratación que se pueda dar. En la mayoría de los casos, de acuerdo a la normativa nacional, estamos hablando de hasta el 25% de subcontratación. Entonces, estas empresas subcontratadas, dependiendo si es que se ha hecho un trámite legal y se ha comunicado al contratante, en este caso ABC, se respetan sus derechos. En muchos de los casos no hacen esta comunicación oficial y bueno, aparecen subcontratistas, aparecen otros afectados que de repente nosotros como Estado no podemos llegar a tener ese control hasta ese nivel, porque son tratos entre privados. Nosotros lo que hacemos es ejecutar esta boleta que obviamente va en desmedro del contratista principal. Si este caso es Isolux, ejecutamos la boleta, esta empresa ya no puede volver a presentarse en una licitación, se le sanciona con un 7% de la garantía de contrato, porque eso es por fuera. Hay una garantía del 20% que es el anticipo cuando lo solicitan y un 7% por fuera del monte contrato. Entonces, esos elementos son ejecutados. Obviamente que cuando nosotros recibimos una queja de este tipo de los subcontratistas, tomamos acción, pero tiene que haber claro, porque claridad. Está la garantía de que el Estado conoce a la empresa, le ha entregado una obra, digamos, entonces, yo quiero trabajar con ellos. Claro. Y que no les paguen, o sea, complicado, ¿no? Realmente es complicado, pero este tema tiene que ver con formalizar. Muchas de nuestras empresas a veces no toman en cuenta y no hacen una lectura efectiva de lo que es el contrato. Ellos tienen la facultad de poder hacerse ver y conocer con este 25%. Se registra, incluso cuando se concluye la obra satisfactoriamente, se le da en ese porcentaje la recepción provisional y definitiva a nuestras empresas. Y eso es algo que tenemos que empezar a sincerar entre nuestras empresas, porque pareciera que es un tabú ese tema de que no se debe subcontratar o sí se debe subcontratar. Está permitido, tenemos esa situación, pero tiene que venir de la mano de manera inmediata y tiene que notificarse al contratante. Entonces es un tema que estamos nosotros viendo con la Cámara Boliviana de Construcción. Hemos hablado porque, reitero, en muchas ocasiones incluso empresas internacionales tratan de presionar a la empresa nacional para que ellos pongan la boleta y ahí existe una suerte de mal manejo de esta situación. Y que no está bien, porque al fin y al cabo ellos están viniendo a nuestro país y nuestras empresas tienen que tener también sus beneficios. Ellos tienen todo el respaldo y el sustento. Claro, el Ministerio de Obras Públicas va a velar por esa situación. Pero tenemos que tener esa lectura correcta y concreta del contrato para que justamente ellos no sufran este tipo de situaciones. Nosotros yo acabo de tener una reunión con la Cámara de Construcción de Chuquisaca y justamente les decía esto: no permitamos y no seamos cómplices de algo que de repente una empresa, sea internacional o sea nacional, porque se han dado casos incluso entre empresas nacionales. Resulta que un consorcio de empresas grandes nacionales subcontrata a una pequeña, le piden las boletas, se hacen ejecutar. Claro, como no son sus boletas, entonces estas cosas ocurren, ¿no? Entonces es un tema de manejo administrativo, legal, y en el cual nosotros como Ministerio de Obras Públicas les podemos brindar todo el apoyo y el asesoramiento, porque no es un tema ilegal. La subcontratación está establecida y se puede dar. Ahora, ministro, usted dijo Chuquisaca, yo me acordé de Alcantarí. Sí. Es un aeropuerto que lo han inaugurado, lo han entregado, pero nunca termina de estar bien. Tiene muchos problemas. ¿Cuál es el problema principal? Se ha hablado mucho sobre el tema de la posible falla en la estructura, en el techo, en la cubierta. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No es que exista una falla estructural. El diseño arquitectónico que se ha planteado para esta zona, lamentablemente ha sufrido una saturación con
con el granizo que se ha tenido. Y obviamente al tener un mal drenaje y con una contrapendiente, porque todos sabemos que cuando tenemos una pendiente, el agua va a caer a un lado, pero cuando nosotros hacemos un diseño donde le ponemos una traba... Es que tiene la forma de un casco, ¿no? Exacto, y es un tema de diseño arquitectónico que ha generado el problema durante todo el tiempo de la ejecución y la construcción del proyecto, porque esto ha durado 3 años, nunca se presentó este problema. Pero, ministro, o sea, yo no soy arquitecta, no tengo idea, pero cualquiera se da cuenta que si tienes este hundimiento y no tienes un buen drenaje, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Hasta los de emergencias te piden que limpies tus canaletas para no tener ese problema. Entonces, que gente que tiene el dinero para un megaproyecto como este aeropuerto, que no se dé cuenta de eso, o sea... No, es que parte por un tema de eventos extraordinarios. Si ustedes verifican el reporte de la cantidad de granizo y el tamaño que ha caído, estamos hablando de un granizo de 4 a 5 centímetros de diámetro. Entonces, eventos extraordinarios como este se pueden dar, y por más las previsiones que uno tome, los eventos extraordinarios como lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este momento. En marzo, en estas fechas que se den este tipo de lluvias, realmente son eventos extraordinarios. Entonces, bajo esa lógica, las soluciones se están dando. ¿Cuál ha sido la solución en la determinación que el Ministerio ha tomado? En un principio, nosotros no hemos querido tomar un cambio total de la cubierta por la época de lluvia. Entonces, una vez que hemos estado haciendo un seguimiento al tema meteorológico, se ha tomado la decisión del cambio total. ¿Se va a cambiar todo? Se está cambiando. En este momento tenemos prácticamente el 70% de la cubierta cambiada. Qué buena noticia. Y ya no con la contrapendiente. ¿Y quién paga eso? La empresa. La empresa, dentro del contrato, existen cláusulas de vicios ocultos. ¿Y esos vicios ocultos a qué se refieren? A estos posibles daños que puedan emerger de lo que no está establecido en contrato. Si la empresa se negara a cumplir con esta obligación, nosotros tomamos acciones legales. Pero en este caso, la empresa ha propuesto una solución y todo el costo del cambio de cubierta lo asume el contratista, porque obviamente ha existido esta situación de un vicio oculto. Por darle una mejor estética, por darle un diseño que vaya con la zona, que identifique. Se ha tomado una decisión desde el punto de vista arquitectónico porque estructuralmente no falló, pero que ahora se soluciona con esta modificación de la pendiente y no vamos a tener más problema. Se ha hecho el cambio, repito, de prácticamente el 70%, solamente falta la parte central y esto en los próximos días, posiblemente hasta fin de mes, está totalmente concluido y solucionado. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Ha visto que tenía muchos temas para conversar con usted? Tenemos muchos temas más. Así que lo voy a esperar. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, amigos, nos separamos unos minutitos, ya retornamos con más en Todo a Pulmón. Vamos a hablar de la Asamblea Departamental de La Paz y la sesión de hoy.